Abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Hebreos, o el sermón a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 18. Hebreos 12, 18. Dice así la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor entonces ha estado exhortando a esta iglesia en el primer siglo a permanecer firmes en la fe, a permanecer pacientes, a continuar perseverando en esa carrera que Dios le ha dado, que Dios les ha puesto delante de ellos. El problema que estaba asediando esta iglesia, como ya hemos visto en múltiples ocasiones, era el problema de la incredulidad. Muchos de sus miembros habían estado dudando de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, su antigua religión. Porque estos hermanos eran cristianos que se habían convertido unas décadas antes al cristianismo. Y todas esas dudas había ocurrido por los sufrimientos que ellos estaban experimentando de parte del mundo. No solo estaban siendo maltratados por el Imperio Romano, no solo estaban siendo maltratados por sus familiares judíos, por sus amigos judíos, por sus vecinos judíos, sino peor aún, estaban siendo maltratados, estaban siendo despreciados, estaban siendo atormentados por aquellos que una vez estuvieron con ellos en la iglesia, que habían confesado con ellos al Señor Jesucristo, pero que ahora lo habían despreciado y se habían vuelto de nuevo al judaísmo. La causa de todas esas dudas entonces había sido su alejamiento, no solo de la palabra de Dios como habíamos visto, sino también su alejamiento de la iglesia. De ahí el peligro. Por esa razón era que ellos no estaban entendiendo lo que ellos estaban viviendo en esos momentos en sus vidas. Su ignorancia, o para ponerlo de una manera más precisa, su olvido de la palabra de Dios les había impedido poder entender sus sufrimientos. Dios nos ha abandonado. Abrazamos el cristianismo y ahora nos están persiguiendo. Dios nos tiene que haber abandonado. Eso es quizá lo que muchos de ellos estaban experimentando, pensando. Fue por eso que el autor tuvo que corregir su manera de pensar, recordándoles todo lo contrario. Lo que estaba pasando en sus vidas no era prueba de que Dios los había abandonado, sino de que Dios los estaba tratando a ellos como hijos. Porque el Señor les recordó, citándoles Proverbios 3, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En vez de estar dudando entonces, sabiendo que en lugar de haberlos abandonado, Dios los estaba tratando a ellos como hijos, disciplinándolos con el fin de acercarlos más a Él, disciplinándolos con el fin de hacerlos partícipes de su santidad, disciplinándolos con el fin de que ellos continuaran dando fruto espiritual en sus vidas. En lugar de estar dudando, ellos debían estar perseverando, entendiendo la disciplina del Señor. En lugar de desmayar, debían levantar las manos caídas. En lugar de vivir descuidadamente, debían hacer sendas derechas, vivir vidas consistentes con el Evangelio, sirviendo de ejemplo a sus hermanos más débiles en la fe.
persiguiendo la paz y la santidad, pero también entendiendo la disciplina del Señor como iglesia. Su deber era también estarse vigilando unos a otros, cuidándose, supervisándose de que entre ellos, en esa congregación, no hubiera un apóstata, una raíz de amargura que pudiera contaminar a muchos en la iglesia. Y también cuidarse y supervisarse de qué, de la mundanalidad, de ese grave peligro que ha infectado desde el principio del mundo al pueblo de Dios, la mundanalidad. Y ahora, ya casi concluyendo su exhortación, y antes de dar su quinta y la última advertencia a esta iglesia, el autor desea volver a recordarle a estos hermanos una razón más, o enfatizar una vez más la razón por la cual ellos debían continuar corriendo, perseverando. Su deseo era traer a las mentes de estos hermanos la razón por la cual ellos debían dejar de estar dudando y más bien estar confiados a donde ellos habían sido traídos. Y él lo hace por medio de un gran contraste, este gran contraste del cual él ha estado hablando a lo largo de todo este sermón. El contraste entre el judaísmo y el cristianismo, el contraste entre las sombras y la realidad, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el contraste entre los rudimentos y Jesús. Todo lo que estaban escuchando estos hermanos, lo que los estaba distrayendo de su carrera cristiana, como dije, eran las voces de todos sus familiares, amigos, vecinos, de los apóstatas que les decían: ¿cómo se les ocurre a ustedes abandonar la fe judía? ¿Cómo se les ocurre a ustedes abandonar la tierra que Dios nos dio? ¿Cómo se les ocurre despreciar a Jerusalén? ¿Cómo se les ocurre a ustedes despreciar todos nuestros antepasados? ¿Cómo se les ocurre despreciar el reino terrenal del cual Dios nos habló? Ahora, la respuesta a esas preguntas la provee el autor recordándoles justamente aquí de dónde fue que ellos salieron y a dónde fue que ellos fueron traídos por la fe. ¿Por qué debían dejar entonces de dudar y continuar perseverando en la fe? La primera razón que dice el autor es por el lugar a donde ellos no habían sido acercados, o donde no se habían acercado. Y segundo, ¿por qué debían perseverar y dejar de dudar? Por el lugar a donde ellos sí habían sido traídos. Entonces, veamos qué dice el autor de a dónde no se habían acercado ellos como cristianos. Versículos 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, lo primero que debemos notar es que el autor está recordando a esta iglesia ese relato cuando Dios llevó a Israel hasta el monte Sinaí. Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, lo había redimido del poder de Faraón y los había tomado, como vamos a leer ahora en Éxodo 19, sobre las alas de águilas, y los había traído hacia Él. Eso es lo que Dios había hecho por Israel. Es el relato que el autor está aquí enfatizando, recordándole a esta iglesia en Roma. 3 meses después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba ahora frente al monte Sinaí, con el propósito de que Dios ahora ratificara su pacto con ellos. Dios desde Egipto le había dicho a Faraón: deja salir a mi pueblo para que ellos vengan y me sirvan. Ellos van a ser mi pueblo, y Dios los ha sacado de Egipto 3 meses en el desierto, los trae ahora al monte Sinaí. ¿Para qué? Para confirmarlos como su pueblo, como dándoles su pacto. Ratificar con ellos que ellos serían ahora, como oraba Don Olger, su especial tesoro sobre todas las naciones.
Y este relato lo tenemos en Éxodo, capítulo 19 y 20. Y va a ser también recordado por Moisés en Deuteronomio capítulo 4. Y lo que vamos a leer ahora es un relato extraordinario, un relato maravilloso, de un espectáculo tan grande que dejó a los israelitas y hasta el mismo Moisés espantados. Y todo sucedió cuando la presencia de Dios descendió sobre aquel monte aquel día. Entonces vamos a leer ahora Éxodo capítulo 19. Y vamos a leerlo todo para tener fresco lo que el autor quiere enfatizar aquí. Y cosas que nos van a servir para nuestras aplicaciones. Éxodo 19:1 dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y Moisés desciende, nos cuenta Éxodo capítulo 20, y le da a Israel de parte de Dios los 10 mandamientos, la ley. Pero después en Éxodo 20:18 leemos lo siguiente: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron:
Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Años más adelante, Moisés va a recordar este evento a su pueblo Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11 al 13. Escuchen cómo se lo recuerda. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El deseo del autor a los hebreos, al traer a la mente de estos hermanos este relato, era recordarles lo terrible del antiguo pacto. Ellos recuerden que muchos de ellos están queriendo volver al judaísmo, volver al antiguo pacto, dudando del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Y qué les dice el autor? Tengan mucho cuidado. Recuerden lo terrible que era el antiguo pacto. Los judíos estaban orgullosos de ese pacto. Los apóstatas estaban orgullosos de haber vuelto ahora sí al antiguo pacto. Pero lo que estos cristianos debían reconocer era lo terrible de ese pacto. Ciertamente fue dado de parte de Dios hacia los judíos de una manera espectacular. Los ángeles nos dicen también que dieron la ley. Ángeles estuvieron ahí con Dios. Estruendos, truenos, bocinas, fuego, humo. Pero eso era algo terrible para los judíos. Lo que estos cristianos deben reconocer entonces era lo terrible de estar en ese pacto. Y vean cómo el autor quiere mostrarles esto a estos hermanos. Primero les dice que ellos no se habían acercado al monte Sinaí, un monte que se podía palpar. Ahora, esa palabra monte que tenemos en el versículo 18 no está en el original, no está ahí presente, sino que es una interpretación de los traductores de la Biblia. ¿Por qué? Porque la comparación que está haciendo el autor es entre el monte de Sión y este otro monte. El monte que se podía palpar, que era el monte Sinaí, donde Dios los había traído para darle su pacto. Entonces, esto es una interpretación, pero entendemos que lo que el autor está diciendo: ustedes no se han acercado al monte Sinaí, al monte que se podía palpar, a ese monte terrenal, a ese monte físico, al que tanto admiraban los judíos. No, a ese monte ustedes no se han acercado. Y vean lo terrible que era ese monte en ese día para los judíos, que para ellos Dios estaba lejos. Dios era inalcanzable para el pueblo judío. Eso es lo que representaba el monte Sinaí para los judíos. Eso es lo que Dios quiso transmitirle a todo el pueblo de Israel en Éxodo 19 y 20 aquel día. Yo soy inalcanzable para ustedes. Estoy lejos. El monte Sinaí entonces debía representar para Israel lo inalcanzable de Dios para ellos, lo lejos que estaba Dios de ellos. Segundo, dice que el monte Sinaí era un monte que ardía en fuego. Ahora, el autor no está hablando de una fogata o de una candela, no era. Todo el monte ardía en fuego por la presencia de Dios que estaba ahí. La santidad de Dios es lo que representa ese fuego. Un fuego consumidor, como va a decir más adelante al final de Hebreos capítulo 12. Un fuego que atenta contra la vida de todo aquel que quiera acercarse a ese monte. Eso es lo que ese fuego representa. Eso es lo que representa el monte Sinaí para Israel.
Querer entrar, querer penetrar, querer subir ese monte para acercarse a Dios, lo único que representaría era su muerte. Ser consumidos por ese fuego. En Éxodo 20:18 leímos que Israel, cuando vio ese fuego, temblaron y ¿qué hicieron? Entendieron, se pusieron de lejos. Ellos entendieron cuando vieron tal espectáculo en el monte Sinaí. El peligro de acercarse a Él. Y por lo tanto el peligro de acercarse a Dios en la condición en la que ellos estaban, bajo ese pacto. Tercero, el monte Sinaí era un monte en oscuridad, tinieblas y tempestad. En Éxodo 20:21 leímos que Moisés se acercó, dice, a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios estaba en la oscuridad, no era visible para Israel, estaba oculto para ellos. En Deuteronomio 4:11, Moisés les recordó a Israel que ellos se habían acercado al monte que ardía en fuego hasta en medio de los cielos. Y dicen con tinieblas, nube y oscuridad. Ese monte todo era oscuridad, tinieblas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque bajo el antiguo pacto eso es lo que Israel estaba experimentando hacia Dios. Separación, oscuridad, falta de conocimiento. Cuarto, todos los elementos audibles que se manifestaron ahí también manifestaban lo terrible de ese pacto, el pacto en Sinaí. El autor habla del sonido de la trompeta y de la voz que hablaba. Al tercer día nosotros leímos que los israelitas, después de haberse purificado, leímos en Éxodo 19:16, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esos estruendos, pudo haber sido esa bocina que sonó al tercer día, o pudo haber sido esa voz tronante de Dios, la cual podía estar escuchando Moisés y que el pueblo no podía entender. Pero tan terrible eran esos sonidos que el pueblo le dijo a Moisés que Dios no hable con nosotros, sino tú habla con Dios y tú nos dices a nosotros lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque esto es terrible. Y el autor nos dice por qué temieron y por qué le dijeron a Moisés que intercediera por ellos. Por lo terrible de qué, de lo que se les ordenaba. ¿Qué se les estaba ordenando? No se acerquen a mí o morirán. Si una bestia traspasa los límites que yo acabo de darles, va a morir. Imagínense un hombre que haga o intente hacer lo mismo, morirá. Eso es lo que traía ese pacto antiguo. Acercarse a Dios bajo el pacto antiguo implicaba la muerte de aquel hombre. Así de terrible era el pacto antiguo. Dios entonces nuevamente le estaba mostrando a Israel en Sinaí que Él era inalcanzable para ellos. Ellos no podían llegar a Él, no podían tener comunión con Él bajo ese pacto. Quinto, no solo todo eso mostraba lo terrible de aquel pacto, sino también la debilidad del mediador de aquel pacto mostraba lo terrible del pacto antiguo. Porque tan terrible era todo lo que Dios hizo aquel día en el monte Sinaí, que hasta el mismo Moisés, quien era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, tembló y temió. ¿Por qué? Porque él mismo era un hombre pecador. Dios le permitió a Moisés acercarse a él, subir al monte, pero de no haber sido por eso, si Moisés traspasaba el monte, debía morir. Y tal fue el espectáculo, tal fue aquello tan asombroso y maravilloso, que hasta el mismo Moisés, el que debía servir de mediador entre Israel y Dios, o entre Dios e Israel, tembló y temió.
Entonces todo en el pacto antiguo debía demostrarle a estos cristianos la debilidad de ese pacto, lo terrible de ese pacto. Ese pacto no podía acercar a ningún hombre a Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios a Israel en Éxodo 19? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? El que les iba a dar en unos instantes. Los 10 mandamientos. Eso es lo que ellos debían cumplir. Ese era el antiguo pacto. Un pacto de obras. Si ustedes hacen esto, esto es lo que va a suceder. El problema es que este pacto de obras no podía ser lo que era necesario. Cambiar los corazones de los israelitas, ¿para qué? Para que pudieran poner atención y hacer todo lo que ese pacto requería. El pacto entonces antiguo, al que estaban pensando volver algunos de ellos, lo único que traería a sus vidas sería la muerte. La muerte. No vida, muerte. Traería a las personas o los alejaría de Dios. En lugar de acercarlos, los alejaría de Dios. Eso es lo que esos judíos estaban haciendo, estaban alejándose de Dios. Eso es lo que estos cristianos debían entender. Esos apóstatas lo que hicieron fue alejarse de Dios. Esos judíos lo que están es lejos de Dios. No hagan lo mismo. No hagan lo mismo. La ley es incapaz de acercarnos a Dios. La ley mata. El antiguo pacto mata. Es por eso que Pablo le llama en 2 Corintios capítulo 3, y más adelante lo vamos a leer, al pacto antiguo el ministerio de la muerte. Se le llama Pablo. Porque la ley mata al pecador. Porque la ley mantiene alejado al pecador de Dios. Pero el autor le dice a estos hermanos que no fue eso lo que ellos se acercaron por la fe. Entiendan, hermanos, ¿por qué dudan? ¿Por qué están pensando en volver al antiguo pacto? ¿Eso es lo que ustedes quieren acercarse? ¿Eso es lo que ustedes quieren volver? No. Cristo los ha acercado a ustedes a otra cosa. No a eso tan terrible. No a eso que mata. No a eso que los aleja de Dios. Cristo los ha acercado a ustedes a otra cosa totalmente diferente. Y muchísimo más gloriosa y muchísimo más extraordinaria. Y eso es lo que va ahora el autor. Y les recuerda eso en el versículo 22. No os habéis acercado al pacto antiguo, al monte Sinaí, a lo que los aleja a ustedes de Dios, a lo que los mata a ustedes, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 7 cosas les demuestra el autor a las cuales ellos se han acercado ahora por su fe en el Señor Jesucristo. La primera, que es introducida por ese sino, que en el original es un adversativo, está oponiendo lo que acaba de decir con esto, es totalmente distinto. Eso es lo que quiere decir el autor. Ustedes no se han acercado al monte de Sinaí, sino que se han acercado al monte de Sión. El autor usa varios sinónimos para describir ese monte. Lo llama también la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esos son sinónimos para decir lo mismo. El mismo lugar al cual estos cristianos o nosotros los cristianos nos hemos acercado por fe. Es la misma, es el mismo lugar. Nosotros no nos hemos acercado a un monte físico, a un monte que se pueda palpar, sino a un monte espiritual, a un monte celestial. Este monte de Sión, a diferencia del Sinaí, no puede ser tocado con nuestros sentidos físicos.
Y este monte de Sión en el Antiguo Testamento fue aquel monte que fue capturado por David de los jebuseos. Y eso lo podemos leer en 2 Samuel capítulo 5. A ese monte de Sión después David le pone la ciudad de David. Es ahí donde está Jerusalén, donde David después llega a poner el arca en una tienda y después es construido ahí el templo. Es ese mismo monte, es esa misma ciudad. Y los salmos hablan mucho de ese monte de Sión. No de ese monte de Sión físico, sino de este. Salmo 48, escuchen. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ese es el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la ciudad del gran rey. Hablando del privilegio de vivir en Sión, dice el Salmo 87, su cimiento está en el monte santo. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Es la ciudad que Dios estableció, la ciudad o el monte de Sión. El apóstol Juan escribió de este monte también, de aquella Jerusalén celestial en Apocalipsis 14:1. Y él dijo, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Fue ahí donde vio el apóstol Juan a Jesucristo, en esa ciudad celestial con todo su pueblo. En Apocalipsis 21:2 el mismo apóstol escribió, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es esta misma ciudad, la Jerusalén celestial, donde vive Dios, donde habita Dios, y la cual descenderá algún día con la venida del Señor Jesucristo. Es la misma ciudad de la que ha venido hablando el autor a los hebreos. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dijo en Hebreos 11. La patria celestial, dijo en Hebreos 11:16. El reino inconmovible, va a decir ahora más adelante en Hebreos 12:28. Y como la llamará en Hebreos 13:14, la ciudad por venir. Es esa misma. Es ahí a donde nos hemos acercado nosotros, a ese monte, al monte de Sión, a la ciudad que estableció Dios, a la ciudad en donde Dios habita, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahí es donde nosotros nos hemos acercado por fe, no al monte Sinaí, no un monte físico. ¿Qué se dijo de Abraham? Fueron peregrinos. ¿Por qué? Porque aquella tierra prometida no era lo que Abraham sabía, era lo que Dios le había prometido a él por fe. Era esta ciudad. Por eso Abraham continuó caminando y haciendo la voluntad de Dios, viviendo por fe, porque él esperaba esta ciudad. Y a estas ciudades que nosotros nos hemos acercado ya por fe. El antiguo pacto era sombras, ¿cierto? El antiguo pacto sí tenía la ciudad de Jerusalén, ahí tenía su tabernáculo, tenía su tienda con David, luego tuvo su templo. Pero esas eran sombras, dijo el autor a los hebreos. Porque el verdadero tabernáculo, ¿dónde está? En el cielo. Eso es lo que dijo el autor en Hebreos capítulo 8. Ese es el modelo por el cual Dios o Moisés construyó el tabernáculo terrenal. El verdadero está en el cielo, y es ahí donde nosotros nos hemos acercado por fe. Ese es uno de los privilegios que tenemos. Y si nos hemos acercado a la ciudad de Dios, entonces ¿qué quiere decir eso? Que somos ciudadanos de esa ciudad. Y si somos ciudadanos de esa ciudad, ¿qué significa? Bueno, que somos entonces
o gozamos de todos los privilegios de un ciudadano de esa ciudad. Así como costarricenses, nosotros gozamos de los privilegios que tienen los costarricenses de votar, de hacer todo lo que un costarricense puede hacer. Aquellos que hemos sido acercados por la fe a esta ciudad celestial, gozamos de todos los privilegios de ser ciudadanos de ese reino. También nos dice el autor que nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, el punto del autor no son los ángeles. Lo que el autor no quiere es que nos enfoquemos en que nos hemos acercado a estos millones o millares de ángeles. El punto focal del autor está en cómo están vestidos esos ángeles, en lo que están haciendo esos ángeles. Nosotros leemos ahí que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Ese término en el original implica un grupo de personas, o en este caso ángeles, que están ataviados de manera festiva, gozosos, para celebrar algo. ¿Qué es lo que están celebrando estos ángeles? La adoración a Dios. Eso es lo que están haciendo los ángeles en el cielo. Están adorando a Dios y están adorándolo de manera festiva, con gozo. Y es ahí donde nosotros nos hemos acercado. Nos hemos acercado a un lugar en donde los ángeles están gozosos adorando a Dios. Es a ellos a donde nos hemos acercado nosotros, a esa compañía gozosa. No es a ángeles en medio de un monte de terror, a ángeles que le dieron la ley a Israel en un monte que humeaba. No, no es a esos ángeles que nos hemos acercado, sino a ángeles que están vestidos de ropas festivas, adorando todos a Dios. Ahí nos hemos acercado por la fe. Tercero, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En otras palabras, nos hemos acercado a la iglesia. Esa frase, ese término congregación, es esa en el original, eclesía, iglesia. Nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la iglesia universal, al cuerpo de todos los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo, en la promesa desde el principio hasta el fin. Ahí nos hemos acercado nosotros, al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Nos hemos acercado por fe. Y vean cómo dice los primogénitos de Dios. ¿Por qué primogénitos? ¿Qué implica ser un primogénito en la antigüedad? ¿O qué implicaba? Implicaba tener todos los derechos de su padre. Heredar todo lo que tenía su padre lo heredaba el primogénito. Eso implicaba. Bueno, en el cielo todos los santos son primogénitos. No hay primogénitos y después segundos y terceros y cuartos y quintos hijos. No, todos son primogénitos. Todos somos herederos de Dios nuestro Padre, coherederos con Cristo, nuestro hermano mayor. Eso es lo que implica. Y a esa congregación es que nosotros nos hemos acercado por fe, no al monte de Sión, no a esta congregación. A la congregación de los primogénitos, para heredar el reino de Dios. De los primogénitos que, ¿qué más dice el autor? Cuyos nombres están escritos en los cielos. Esta era una práctica común en la antigüedad. De hecho, Dios obligó a Moisés en Números capítulo 3 a inscribir el nombre de todos los primogénitos de Israel un día. En un libro. Todos los primogénitos, pon sus nombres ahí y serían recordados. Bueno, aquí nos dice el autor que Dios mismo escribió los nombres de todo su pueblo en un libro, en los cielos. Ahí están registrados todos y cada uno de los santos. Nadie podrá tachar a ninguno ahí. Nadie podrá agregar a una persona ahí. Todos los que están ahí son los primogénitos y los redimidos de Dios. Como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se gocen en esas cosas. Regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjense, porque eso es un milagro. Eso es la gracia de Dios, que nuestros nombres puedan estar escritos en los cielos. Es por eso que estamos aquí.
nada más. Como escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 21:27, hablando de esa ciudad de Dios, él dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. ¿Quiénes son los únicos que entrarán en esa ciudad celestial? Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nada más. Oh, hermanos, qué bendición tener nuestros nombres escritos ahí, para poder entrar. Ese es otro privilegio que nos ha dado la fe en el Señor Jesucristo. Como cristianos nos hemos acercado ahí, a esta congregación. Pero vean qué más dice el autor. Nos hemos acercado también ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacía el antiguo pacto entre Dios y los hombres? Los mantenía lejos, apartados de Dios, sin poder tener comunión con Él, sin poder acercarse a Él a costas de su vida. Si un hombre pretendía subir al monte, moría inmediatamente, consumido por la santidad de Dios. Pero ahora, como cristianos, estos hermanos y todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos tener la certeza de que por la fe no solo podemos acercarnos a Dios, sino que ya nos hemos acercado a Él. Os habéis acercado. Esa construcción de ese verbo en el original eso es lo que implica. Esto no es algo que es una posibilidad, no es algo que va a ocurrir en el futuro, no es algo que es ya una realidad en nuestras vidas, si somos creyentes. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Ahora, el autor no dice que nos hemos acercado solo a Dios, él califica a Dios. Lo califica como el juez de todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como Dios, Él es juez de todo. Dios juzga todas las cosas. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Él es el juez. Sin embargo, para el creyente, este juez ya ha juzgado nuestro pecado. Este juez ya ha dado el castigo que nosotros merecíamos, no a nosotros, sino que lo ha dado, o se lo ha dado a su Hijo Jesucristo, quien en nuestro lugar asumió el castigo. Y este juez nos ha dictado o nos ha declarado justos. No porque seamos justos, no porque hayamos cumplido los 10 mandamientos a la perfección, no, porque Cristo los cumplió por nosotros. Es Cristo nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Él es quien ha apaciguado la ira de este juez del universo. Eso es lo que Pablo afirma en Romanos capítulo 8, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso no tememos como creyentes acercarnos o habernos acercado a Dios, el juez de todos. ¿Por qué? Porque nuestro abogado está a la diestra de ese juez. Y por ese abogado Dios nos ha declarado justos y ha castigado todo nuestro pecado en Él. Es otro de los privilegios. ¿Qué hacía el antiguo pacto? Mataba, alejaba a los hombres de Dios. Pero el nuevo pacto, ¿qué hace? Nos acerca a Dios. Quinto, el autor dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, ¿de quién está hablando aquí el autor? Bueno, de los santos que ya han muerto. Esos son los espíritus de los justos hechos perfectos. Son aquellos que han muerto antes de nosotros, antes de la venida de Cristo. Aquellos que han sido justificados por su fe en la promesa o en el Señor Jesucristo en este momento. Esos son los justos. Son aquellos por los cuales Cristo aplicó su sacrificio y fueron hechos perfectos en Él por la fe. Es a ellos a los cuales nosotros nos hemos acercado. Ellos son nuestros antepasados en la fe. Sexto,
Sobre todas las cosas, dice el autor, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué es esto bueno? ¿Por qué es esto un privilegio? ¿Por qué debe motivar esto al creyente a perseverar en su fe? Porque el autor ha dejado claro lo terrible del antiguo pacto. Él ha dejado claro la realidad de lo que Dios hizo al dar por viejo aquel antiguo pacto que era incapaz de salvar. El antiguo pacto es incapaz de salvar a una persona. Fue por eso que Dios lo invalidó, lo abolió, lo dio por viejo, según Hebreos 8:13. Y Dios declaró entonces la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. El nuevo pacto, hermanos, nos ha dado todo lo que el antiguo pacto no nos podía dar. Un nuevo corazón, la ley de Dios escrita en ese corazón, ya no en tablas de piedra externas, sino escritas en nuestro corazón. Nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que pongamos por obra toda su ley. Nos ha dado arrepentimiento para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados continuamente. Nos ha hecho el pueblo de Dios, nos ha dado conocimiento de Dios. Nadie más tiene que enseñar a nadie acerca de Dios porque todos le conocerán. Y sobre todas las cosas ha hecho de Dios nuestro Dios. Eso es lo que ha hecho el nuevo pacto. Algo que el antiguo pacto nunca pudo ser. Es el gran privilegio del cristiano, haberse acercado a Jesús. Y el autor usa ahí nuevamente, intencionalmente, el nombre humano de Jesús. Él quiere mostrar que este Jesús, nuestro mediador, era el Dios hombre. Solo Él es Dios, solo Él es Dios hombre, solo Él cumple con todo lo que se requería para salvar a hombres y mujeres pecadores. No Moisés. Solo Dios, solo Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados, es lo que dijo el autor. Solo Jesús pudo traspasar los cielos, nos dijo el autor también. Solo Jesús es santo, inocente y sin mancha. Solo Él pudo entrar dentro del velo por nosotros, nos dijo también el autor en Hebreos. Solo Él pudo salvar perpetuamente a su pueblo, a los que se acercan por medio de Él a Dios. Solo Él pudo abrirnos el camino nuevo y vivo para llegar a Dios, no por el monte Sinaí, sino un camino totalmente nuevo, a través de su carne y su sangre, para llegar a Dios. Solo Él pudo haber hecho eso. Este mediador, a diferencia de Moisés, no tuvo nada que temer. Nada, porque era perfecto. No fue débil como Moisés. Hizo la voluntad de Dios a la perfección. Y pudo sentarse, subir y sentarse a la diestra del Padre por la perfección de la obra que hizo en favor de su pueblo. Moisés, como mediador del pacto de Israel, del antiguo pacto, tembló y temió. No así Jesús. Por medio de Jesús como mediador, nosotros tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Plena libertad. No dudando, sino en plena certidumbre, dijo el autor. Tenemos la libertad para acercarnos no con temor, sino confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús como mediador. Por eso, solamente por eso tenemos tal confianza, tal plenitud de certeza por Jesucristo. Y a este mediador, dice el autor, es al cual nos hemos acercado. No a Moisés, por grande que fuera ese siervo de Dios, ese profeta, pero era un hombre como nosotros, un pecador. La grandeza de Jesucristo se demuestra en lo que nosotros, los privilegios que nosotros ahora tenemos por creer en Él. Y séptimo, dice el autor, nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Obviamente el autor quiere recordarle a estos hermanos los sacrificios del Antiguo Testamento
en los cuales se mataba un animal y se rociaba la sangre sobre el pueblo para purificarlo, para santificarlo. Y ya el autor de los Hebreos, como vimos, nos ha dejado claro que esa sangre de toros y machos cabríos, las cenizas de becerros, eso no sirve para nada. Eso no purifica ni santifica a nadie. Eso eran sombras nada más de aquel sacrificio perfecto de Cristo, cuya sangre sí pudo lavar, limpiar perfectamente y para siempre los pecados de todo su pueblo. Es a esa sangre a la cual nos hemos acercado por la fe, a la sangre que sí limpia, no la del antiguo pacto. Estos judíos querían volver a traer sus animales al templo. Ellos como cristianos debían de ser ya el mejor sacrificio, el perfecto sacrificio fue hecho una vez para siempre, no más, para limpiarnos de todos nuestros pecados perfectamente. Nunca más necesitamos nada más. Ahora, ¿por qué menciona la sangre de Abel? En Génesis 4:10 Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Clama qué? Clamaba venganza, retribución, castigo, condena para Caín. Por el contrario, la sangre de Cristo, ¿qué clama? ¿Qué mensaje trae la sangre de Cristo? Trae un mensaje de paz, de perdón, de reconciliación entre Dios y los hombres. Muy diferente. Como escribió Richard Phillips, ¿qué contraste hay entre la sangre de Abel y la de Cristo? Ambos fueron asesinados por sus hermanos, Abel por Caín y Jesús por sus hermanos judíos. Pero qué diferente mensaje proclama la sangre de Jesús. La sangre de Abel trajo tormenta sobre la tierra, mientras que la sangre de Jesús grita: calla, enmudece. Justo como esas palabras calmaron los vientos y las olas cuando Jesús las habló desde el barco, así también la voz de su sangre aleja las montañas de tormentas, el fuego y la tempestad del monte de Sión, un lugar de paz, calma y gozo eterno. A eso nos hemos acercado por la fe. El punto entonces es que nosotros los cristianos tenemos este grandísimo privilegio de que por la fe no nos hemos acercado a ese antiguo pacto, no nos hemos acercado a ese monte físico palpable, sino que nos hemos acercado a algo muchísimo mejor, a esta ciudad celestial, al monte de Sión, a esta congregación de ángeles que están adorando por la eternidad a Dios, a la congregación, a la iglesia de los santos de Dios que están inscritos sus nombres en los cielos. Nos hemos acercado a los santos, a nuestros antepasados en la fe, que ahora están en el cielo esperando que Cristo vuelva para ser reunidos nosotros con ellos. Nos hemos acercado sobre todas las cosas a Jesucristo, a nuestro mediador entre Dios y nosotros, aquel que dio su vida para salvarnos, aquel que abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar delante de la presencia de Dios, para no mantenernos lejos de Dios, sino para tenernos cerca, para traernos cerca de Él, habiéndonos reconciliado con Él en su sangre. Dios no está oculto para nosotros ahora, hermanos, como lo estuvo en el antiguo pacto, en aquella densa nube de oscuridad. Sino que, como dijo el autor de Hebreos, Dios muchas veces ha hablado, pero ahora se ha revelado Él en Jesucristo su Hijo. El apóstol Juan dijo que a Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús le ha dado a conocer. Es Jesús quien ha revelado a Dios el Padre. Al que estaba en la oscuridad, Cristo Jesús nos lo ha revelado con toda plenitud, con toda claridad, para ver su gloria. Eso no era posible en el antiguo pacto. Esto solamente fue posible por este nuevo pacto de gracia que Dios hizo en su misericordia y para su gloria, para salvar a pecadores como nosotros. En vez de estar dudando estos hermanos, ¿qué debían estar haciendo? Estar gozosos, perseverando más bien,
sabiendo los privilegios que tenían ellos como cristianos, saber lo que les esperaba aún. No solo se habían acercado a todo esto, pero aún venían muchas cosas que estaban pendientes. Promesas de Dios. Pero nosotros, hermanos, entendiendo esto es el Evangelio, hermanos. A esto es lo que nos ha acercado el Evangelio a nosotros, los que hemos creído. Nos debe llevar a nosotros a vivir una vida queriendo hacer la voluntad de Dios, luchando contra el pecado, persiguiendo la santidad. ¿Por qué estamos débiles? ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué no estamos luchando contra nuestro pecado? Porque hemos olvidado el Evangelio, o no lo hemos entendido quizás. Pero si hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, a donde hemos sido acercados por nuestra fe, nuestro deber como cristianos es vivir para Dios, es vivir para Él, como iglesia, como individuos, luchando contra nuestro pecado, luchando contra la mundanalidad, luchando contra aquello que se interponga con la gloria de Dios que pueda ser manifestada en nosotros. Solo hay dos religiones verdaderas, solo hay dos religiones en el mundo: la falsa y la verdadera. Todas las falsas en realidad son la misma. Es el humanismo. Usted tiene que hacer esto para que el Dios de esa religión le dé a usted lo que usted quiere. Haga esto y Dios le va a dar una nueva vida en la reencarnación. Haga esto y Dios le va a dar un planeta. Haga esto y Dios le va a dar le va a llevar al paraíso y le va a dar 70 esposas, como dice el Islam. Pero haga y haga y haga. Deme tanta cantidad de dinero y yo le voy a dar esto, dicen otros. Obras. Esa es la religión falsa. El cristianismo bíblico, la religión verdadera, dice que Dios ya nos ha dado todo a nosotros los creyentes, por la fe. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Ciertamente, el cristianismo enseña el camino de la salvación por las obras, pero no por nuestras obras. El pacto de obras con Adán fue quebrantado y ese pacto debía ser cumplido. El problema es que, como Dios le dijo a Israel en Éxodo 19, si ustedes guardan esto es lo que va a pasar, y a pesar de que el pueblo dijo, todo esto haremos, nunca lo pudieron cumplir. Y fueron desechados de aquella tierra. Tenía que venir la verdadera simiente de la mujer, la verdadera simiente de Abraham, el verdadero Israel, el verdadero Rey de Israel, Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, a cumplir perfectamente el pacto de obras. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Es por medio de ese hombre, de Jesucristo, quien cumplió el pacto de obras a la perfección, por medio de quien nosotros podemos ser salvos, nada más. Pero creyendo en Él, quien lo pudo cumplir a la perfección, no nosotros. Hermanos, si Cristo hizo eso por nosotros, Él dejó el cielo y vino al mundo a hacer eso por nosotros, ¿cómo vamos a dudar? ¿Cómo vamos a dejar de perseverar? ¿Cómo vamos a dejar de luchar? Vivamos para Él. Meditemos en el Evangelio todos los días. Y si usted no es cristiano, sepa que usted está una persona puede estar nada más en dos pactos, según la teología bíblica. Usted está bajo el pacto de obras y la condenación de ese pacto. Usted quiere hacer algo para agradar a Dios, lo cual es imposible. O usted está en el nuevo pacto que salva, nada más.
al cual se entra por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero si usted no es creyente, usted debe saber que usted está bajo la condenación del pacto de obras. Usted ha quebrantado, como todos nosotros, la ley que Dios le puso a usted en su corazón. Usted no lo ha amado a Él por sobre todas las cosas. Usted no ha vivido para Él. Usted ha vivido para usted mismo, para sus placeres, y ha desobedecido a Dios. Y eso trae consecuencias, como lo trajo para Israel, como lo trajo para toda la descendencia de Abraham. Fue por eso que Jesús vino al mundo. Fue por eso que Dios el Padre hizo un nuevo pacto. Porque ningún hombre podía ser salvo por el viejo pacto, por el antiguo pacto. Nadie podía cumplir los requerimientos de la ley para ser salvo. Solo Jesús. Y por eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que creyera en Él, en aquel que sí pudo cumplir, fuera salvo. No quede bajo esa condenación. Crea en el Señor Jesucristo, examine su corazón, que el Espíritu Santo ojalá esté convenciéndolo a usted de su pecado, y que usted pueda arrepentirse de eso y creer en el Señor Jesucristo, el único Salvador, el único mediador que puede existir para un pecador con Dios, con ese Dios que es infinitamente santo. Crea en Él y sea salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Solamente por medio de Él es que nosotros hemos podido acercarnos a todo esto, Señor, a todos estos privilegios. Solamente por Él es que nosotros hemos podido entrar delante de tu presencia confiadamente, conocerte a ti. Solamente por medio de Él es que nosotros hemos sido reconciliados contigo. Padre, te damos gracias por ese gran Salvador que nos has dado. Padre, cuán débiles somos nosotros. Cuántas dudas hay en nuestros corazones en ocasiones. Cuántas veces hemos tratado de establecer nuestro propio monte Sinaí para llegar hasta ti, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad. Gracias porque hoy en tu palabra, Señor, nos has recordado ese precioso pacto que tú hiciste, de ese precioso Salvador que nos diste. Señor, que nosotros continuamos corriendo esta carrera por fe. Señor, nosotros como iglesia, Señor, aumenta nuestra fe. Guárdanos, Señor. Que Jesucristo siga siendo proclamado aquí para la salvación de pecadores, para la edificación de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Y que cada uno de nosotros pueda meditar en las buenas noticias de Cristo todos los días de nuestra vida. Esperamos, Señor, esas promesas cumplidas. Esperamos, Señor, esas promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Esperamos, Señor, la venida de Jesucristo, tu Hijo. Cuando todo esto acabará, Señor, y viviremos eternamente delante de tu presencia. Oh Señor, salva de la condenación a aquellos que no han creído. Y que tu palabra, Señor, habiendo leído este pasaje en Hebreos capítulo 12, Éxodo, Deuteronomio, que tú hayas convencido, Señor, a aquellos que no han creído, que los traigas a los pies del Salvador y Redentor Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.